En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí en piso, quien les saluda, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Muy bien, todo en orden. Ya esperando la entrevista que en breve me confirman si ya estamos en contacto. Ok, Josema, avancemos nomás para no hacerle perder tiempo y aprovechar al máximo esta entrevista con Óscar Oruel, es Director Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Cómo estamos, Óscar? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Prince? Buen día para vos, también para Ada y también para toda la audiencia y teleaudiencia de la radio y de la televisión. No te tenemos hace tiempo en piso, director. Me parece que vamos a tener que, no sé qué hacer, trasladarnos junto a vos ahí para hacer el programa, creo, director. Pero bueno. La próxima voy a estar ahí en piso. Está bien. Pero estoy con muchas actividades, Prince, por eso nomás no puedo estar ahí. A veces se complica un poco con el tema del tránsito. Totalmente. Pero lo importante es que estamos a disposición también virtualmente. Me consta eso, director. Y bueno, aprovechemos al máximo esta entrevista entonces. Dieron a conocer, ya tienen los últimos datos de recaudación, cierre primer cuatrimestre. Óscar, ¿cuáles fueron los resultados que podemos compartir con la audiencia? Bien, hemos cerrado prácticamente con 9% de aumento este mes de abril. Eso representa, el año pasado toda la recaudación fue 4 billones de guaraníes, este año fue 4.4 billones, son prácticamente casi 400.000 millones de guaraníes más en comparación a abril del 2024. Estamos hablando que en total estamos manteniendo un 10% de aumento en este primer cuatrimestre, definitivamente bastante bien, porque hay que tener en cuenta que la base del año pasado es bastante alta. Entonces, lógicamente, nos cuesta más tener los números que tuvimos el año pasado, ¿verdad? El año pasado tuvimos porcentaje de aumento de 30%, de 20%, un promedio del año total de 21%. Entonces, definitivamente eso cuesta. Entonces, la base es muy alta. Por lo tanto, hoy el aumento es sostenido, ¿verdad? Y está dentro de los márgenes que nosotros habíamos pensado, ¿verdad? Definitivamente es muy importante. Estamos hablando de 400.000 millones de guaraníes más solamente en lo que es el año pasado, en comparación al 2024, ¿verdad? Así es que muy bien en este primer cuatrimestre y creemos de que mayo va a venir bien también, teniendo en cuenta que vence el impuesto a los dividendos y utilidades. Si tuviéramos que hacer un zoom en el mes de abril, director, ¿cuál fue el fundamento, cuáles fueron estos componentes que de alguna manera también empujaron estos datos tan optimistas y bueno, en positivo que estás compartiendo con nosotros? Bueno, este mes de abril tuvimos la característica de que hubo más aumento en los impuestos aduaneros que en los impuestos internos, ¿verdad? Son casi un poco más de 16% de aumento en lo que es impuestos aduaneros y 5% de aumento en impuestos internos. En impuestos internos vimos una característica bastante particular, ¿verdad? De que muchas empresas están fraccionando sus impuestos. Entonces, definitivamente, el flujo del pago es menor, por lo tanto, por eso tenemos solamente 5% de aumento de lo que es impuestos internos. Lo que es renta, hay que recordar que este mes de abril venció el impuesto a la renta empresarial. Es cierto. Entonces, todavía no tenemos el dato exacto de qué sectores económicos. Ahora el equipo, la Dirección de Estudios Económicos está haciendo el trabajo. Vamos a analizar detalle porque fíjate que recién hoy tenemos los datos finales, entonces está trabajando. En poco tiempo más vamos a tener eso. Pero normalmente los tres sectores que tienen mayor dinamismo en este primer trimestre es el sector de intermediación financiera, el sector agrícola y el sector comercial. El sector comercial en primer lugar, ¿verdad? El sector que más tiene
un movimiento mejor. En el caso del IVA, por ejemplo, vimos aumentos de 16% en este primer trimestre. Vamos a tener ya los datos en este abril para calcular el cuatrimestre, pero lo que sí te puedo decir es que bastante bien el consumo. Vimos números muy interesantes. Lastimosamente no puedo compartir pantalla, Prince, pero si por ahí la producción nos permite, podemos ver un poco cómo fue o cómo es el dinamismo en cuanto a lo que es el consumo en general, ¿verdad? Pero bastante bien, yo creo que en este primer cuatrimestre estamos cerrando de forma positiva. Fíjate que nuestra estimación era solo del 7% de aumento, hoy estamos llegando a 10% en este primer cuatrimestre, entonces definitivamente es positivo. Eso significa casi 150 millones de dólares más de aumento, ¿verdad? En estos primeros 4 meses del año. Director, con respecto a los ingresos generados por parte de aduanas, ¿se hubiera esperado de alguna manera una repercusión o un impacto de lo que se tuvo de alguna manera con la bajante del río y demás? Sin embargo, ¿estos números de alguna manera no acompañaron o cuál es la justificación o lo que vieron ustedes en esta dinámica puntualmente? Bueno, sí tuvimos problemas en el mes de marzo con el tema de la bajante del río. Sí. En abril se regularizó un poco. Sí, en general es mucho más lento todo el proceso de importación en algunos productos. ¿Por qué? Porque muchos bajaban en Uruguay y venía en tránsito terrestre hasta Paraguay. Pero no se dejó de exportar. No se dejó importar, sí. Se siguió teniendo una dinámica interesante. Hay que recordar que en abril tuvimos 2 días menos, entonces también eso afecta los números. Los últimos días de recaudación al Tesoro recién le impacta al mes siguiente por el tema de los días de pago, ya sea con cheque o con transferencia, y recién se acreditan al Banco Central 2 días después, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera también afecta todos los números en cuanto a la recaudación efectiva. Pero sí, aduanas tenemos una particularidad, Prince, que no es ningún secreto. Sí. Nosotros hemos valorado correctamente los impuestos. Hay que recordar que las valoraciones de los productos anteriormente se hacían de una manera muy precaria, de una manera inclusive hasta hablando. Yo quiero bajar el monto y le bajaban así hablando, ¿verdad? Hoy tenemos información técnica, tenemos cruzamiento de datos, tenemos también informes técnicos bastante detallados, un estudio, un análisis ya pormenorizado de cada producto. Entonces, la estrategia en cuanto a aplicación de valores en la importación son diferentes de lo que hacíamos antes. Y también combatir la corrupción, ¿verdad? Sabemos que en la aduana era prácticamente una forma de trabajo de 50 años atrás que nunca se había modernizado, y lo que hicimos fue aplicamos un poco de tecnología también a todo ese proceso, ¿verdad? Por eso es que tenemos los números, y en teoría hoy ingresa más dinero al fisco de lo que antes ingresaba en todo lo que tiene que ver con las importaciones. E incluso una reconfiguración, director, de la participación de los ingresos aduaneros en todo este conjunto también de recaudación tributaria, tengo entendido. Sí, así mismo, tenemos una participación mayor. Imagínate que ahora creo que ya serían 3 veces que el aumento, sí, o sea, no 3 veces, un poco más, ¿verdad? Sí. Donde los meses hay mayor aumento por el lado de los impuestos aduaneros que de los impuestos internos. Entonces, desde el punto de vista numérico, por decirte, son casi 200.000 millones de guaraníes que recaudó impuestos internos. Sin embargo, tenemos más de 250.000 millones de guaraníes que recibió impuestos aduaneros, ¿verdad? De aumento, de diferencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente hoy nos concentramos un poco en corregir los sistemas de importación, los sistemas de valoración, y también todos los controles que se hacen en la aduana, ¿verdad? Eso es lo que nos permite hoy tener estos números. También el combate frontal al contrabando, que permite también hacer una mayor eficiencia en cuanto a el aporte, y que ese dinero ingrese correctamente al Estado.
devaluación del guaraní, y bueno, si lo vemos también por el lado del dólar, la apreciación del dólar, ¿eso no terminó teniendo una incidencia o no hacen un análisis exhaustivo de esa variable, director? Especialmente, yo creo que sí más afecta pero a la exportación, pero teniendo en cuenta un poco también los commodities que se exportan, ¿verdad? Sí. Pero a los efectos aduaneros, eso, su incidencia es menor. Sí, en la importación, si pactaron ciertos productos y se pagan en dólares, lógicamente, eso significa una valoración también mayor porque son afecta de alguna manera, justamente, en cuanto a lo que es el pago en la DNIP. Entonces, sí, de alguna manera afecta, pero ya no en una medida mayor. Tiene un impacto residual para nosotros, lo que tiene que ver con el aumento del dólar en general, especialmente aquellos productos que se importan con esa moneda. Director, antes de pasar a los impuestos internos, con respecto a lo que es toda la composición de aduanas, ¿qué otras acciones u otros planes están en mesa y de ser implementadas justamente para ir reforzando este comportamiento tan importante y auspicioso que está teniendo las aduanas en este sentido? Bueno, nosotros estamos teniendo ya una integración de los sistemas. Eso nos permite un poco también ir consolidando esa integración en lo que estamos trabajando. También nuestro sistema de control de cargas terrestres, áreas fluviales, también queremos darle mayor fuerza. Todos los controles también no intrusivos, que es básicamente con los escáneres que estamos teniendo. Ya está, en poco tiempo más nos van a llegar 2 escáneres más que hemos recibido en donación de China-Taiwán, y que también estamos ahora preparando todo un centro que vamos a inaugurar, si Dios permite, antes de fin de año, en la zona de Villeta, donde vamos a tener un centro bastante moderno de control no intrusivo y que de alguna manera también, especialmente para las exportaciones, que tratamos de que, ustedes fíjense que hace tiempo que no vemos noticias de que en Europa se incautan productos desde Paraguay que son contaminados, ¿verdad? Entonces definitivamente está funcionando los controles que establecimos en cuanto a lo que es vigilancia aduanera. Entonces estamos bastante bien. Yo creo que esperemos también que la economía se vaya consolidando, que en el IVA que se siga comportando de la manera que estamos viendo, y también mayor formalización. Desde que creamos la DNIC son 140.000 nuevos contribuyentes desde agosto del 2023, y bueno, la idea es seguir inscribiéndole a la gente, que la gente conozca, que sepa, y también ir a recorrer un poco el país. Estuvimos esta semana en Pilar 2 días, donde hicimos charlas en las universidades, también en la municipalidad, donde también la ciudadanía acompañó un poco de esto, y también ir a verificar las dos oficinas regionales, tanto de la Gerencia de Aduanas como de la Gerencia de Impuestos Internos. ¿Ada? Sí, Oscar, y con respecto a los impuestos internos, ¿cómo ha sido la composición? Si hacemos un zoom también en abril, porque también vimos dentro de la torta una suerte de reconfiguración, director. Sí. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con IVA, tenemos un aumento. El año pasado habíamos recaudado 1.6 billones en abril del 2024, 1.8 billones de recaudación de IVA en el 2025. El IRE sí esperábamos tener un mejor comportamiento, pero vimos mucho fraccionamiento, como decía. Sí. Entonces, eso tiene que ver con lo que es impuesto a la renta empresarial. Y en el IU, creemos de que vamos a recuperarnos en mayo, porque en abril tuvimos una reducción. El año pasado habíamos recaudado 184.000 millones, este año solamente 140.000 millones, ¿verdad? Vemos una disminución en el impuesto a los dividendos y utilidades, pero creemos que se van a recuperar eso en mayo, que es el vencimiento del impuesto a los dividendos y utilidades. Y vimos también en el IRP también vimos algo igual. Vemos también mucho fraccionamiento, ¿verdad? Esa es la característica que estamos viendo este año, ¿verdad? Muchos están aprovechando los fraccionamientos que brinda la DNIT para poder pagar sus impuestos, pero de manera fraccionada. Y esto del fraccionamiento, ¿de alguna manera hicieron una reforma dentro del plan de pagos o está, bueno, eso va a ser un análisis muy más exhaustivo si es que te pregunto, ¿verdad? Pero finalmente en este punto hicieron algunos cambios en la dinámica del fraccionamiento, por eso la gente también quizás se está sumando más a esta política?
Sí, el fraccionamiento nosotros ampliamos porque había mucha solicitud de ampliación de los plazos. Normalmente hacíamos en 4 meses, en 6 meses, pero hoy estamos ampliando hasta 12 meses. Entonces eso es lo que hace que de repente se diluya dentro de los meses el pago en sí, ¿verdad? Totalmente. Algunos tienen un anticipo del pago del 20%, que es lo normal, y los casos excepcionales estamos haciendo 10% de pago de entrega, por decirlo de una manera, de entrega de El la impuesto a deuda. pagar, claro. Y fraccionar, y en algunos casos muy particulares estamos haciendo que superen los 12 meses. Estamos haciendo a 24, 36 y 48 meses, que es lo máximo que damos, de acuerdo también a qué tipo de impuesto es, también la actividad económica que hace la persona o la empresa. También analizamos cómo está su situación, si tienen una situación particular del tipo de servicio o de comercio que se dedica, para poder darle mayor fraccionamiento también. Para que la gente pueda entender cómo funciona, director, y considerando esto que estás mencionando, de que se amplió incluso el plazo de fraccionamiento, ¿cómo es que hace un contribuyente? Y obviamente el contador es el que tiene que terminar llevando justamente este procedimiento. ¿Solicita una vez que hace la declaración correspondiente el plazo, o es la DENIT la que termina otorgándole después de un periodo? Y entiendo que es dependiendo también de la característica y bueno, el comportamiento que ha tenido el contribuyente en ese sentido. Pero hoy por hoy, ¿sigue siendo la DENIT la que determina, o es el contador el que puede jugar con estos plazos? El contador puede aprovechar el fraccionamiento que brinda el sistema informático. Sí. Y el sistema informático te brinda, de acuerdo a la deuda, te brinda 4, 6, 8 o 12 meses. Perfecto. Ampliamos el plazo hasta 12 meses. O sea, en teoría el contador lo que va a poder hacer es fraccionar hasta 12 meses. Si el contribuyente desea fraccionar a un tiempo mayor, tiene que presentar un expediente, los argumentos, información adicional, como para que también nosotros podamos analizar la situación del contribuyente y ahí ampliarle el plazo. Pero en general, el contador lo que va a poder hacer es fraccionar hasta 12 meses vía sistema informático, y mayor a 12 meses sí o sí tiene que hacer por expediente. ¿Hicieron una suerte de recuento o estadística más acabada con respecto a cuántos contribuyentes, bueno, aproximadamente recurrieron al fraccionamiento, y cuánto hubiera sido el potencial en caso de que se pagara en su totalidad, director? No tengo ese dato ahora mismo, Prince, pero yo creo que el equipo tiene ya, o sea, Ok. nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. Evidentemente tenemos más o menos un fraccionamiento de 800.000 a 900.000 millones de guaraníes que se diluye en los años por el fraccionamiento, pero ese sería el monto. O sea, Claro. a esta recaudación tendríamos que sumarle unos 900.000 millones de guaraníes de fraccionamiento. Y aún así registraron este crecimiento importante. Sí, sí. De hecho esperaba un poco más, pero Sí. bueno, no estamos tampoco enojados con lo que conseguimos. No, totalmente. Con respecto al proceso de facturación electrónica, director, ¿cómo está siendo esta etapa de implementación gradual? ¿Cómo lo están viendo? ¿Los contribuyentes se están sumando? ¿Cómo está siendo el proceso justamente de inclusión y, bueno, sobre todo de educación que se está haciendo en ese sentido? Bueno, estamos haciendo un trabajo más fuerte ahora. Todavía hay mucha reticencia para usar el sistema de facturación electrónica. La gente todavía no está acostumbrada. De hecho, teníamos un cronograma mucho más ambicioso, donde queríamos ya el año pasado tener por lo menos 20.000 y 30.000 contribuyentes. No lo pudimos hacer lastimosamente, pero hoy estamos con 9.000 contribuyentes que tenemos facturación electrónica. Pero la idea es que este año podamos aumentar. Hay que recordar que el plazo máximo es hasta el 2026, hasta diciembre. Muchos piden prórroga, ¿verdad? Porque ya están obligados y bueno, se le está dando también en base a sus argumentos. Pero lo importante es que la gente vaya conociendo más. Hoy en cualquier oficina regional ya pueden solicitar su firma electrónica cualificada para poder tener su sistema EcuatiAI para los prestadores de servicios y para los profesionales independientes. Y ahí es muy importante hacer la diferencia, Prince. Una Sí. cosa es que yo, siendo profesional independiente o prestador de servicio, pueda tener mi sistema EcuatiAI totalmente gratuito. Sí. Pero otra cosa es si yo tengo una empresa, que es una empresa grande, esa empresa va a tener que hacer su desarrollo informático o comprar un software de facturación electrónica, y eso ya el costo va a tener que asumir la empresa. Esa es la única diferencia que hay.
pero sí explicarles de que la gente hoy está como que entendiendo más lo que es el sistema de facturación electrónica y también que se está adecuando más. En la medida que ponemos más obligación, la gente se acerca y bueno, estamos ya inscribiendo a más gente. Entonces, lo importante es que la gente confíe en el sistema. El sistema es un sistema bastante moderno y desde el celular se puede emitir la factura electrónica sin ningún costo para los profesionales independientes y para los prestadores de servicios. Qué interesante, director. Ada, en ese sentido, ¿Y cómo está la incorporación de la tecnología también? están muy fuerte también con eso, director, ¿verdad? Y de hecho, la ENIT tiene el sistema informático más grande del país. Fíjense que tenemos más de casi 1.300.000 contribuyentes. Tenemos el sistema SOFIA, también, que es el sistema de todo lo que es importación y exportación de productos. Hemos creado también un centro integrado o un sistema integrado de administración tributaria y aduanera, Sí. de tal manera a utilizar todos esos datos. También nuestro sistema de gestión de riesgos, a través de nuestro Big Data, que nos permite también poder perfilar el riesgo de los contribuyentes y de esa manera ser más eficiente a la hora de los controles. Así es que bastante bien. Yo creo que la tecnología, nosotros invertimos más o menos 10 millones de dólares por año en tecnología y estamos bastante bien ya, bastante consolidados y sobre todo también desde el punto de vista de modernización, con un sistema bastante eficiente por un lado. Bueno, los números lo demuestran. Y por otro lado también nosotros optamos todos por servidores. Muchos nos ofrecieron para ir a la nube, pero el nivel de seguridad no es tan importante, por eso también preferimos irnos a lo que son servidores y también eso nos permite tener un sistema bastante amplio. El Marangatú, como todos saben, que es el sistema de gestión tributaria, no tenemos tantos reclamos ya ahora, que supuestamente no funcionaba. Siempre hay reclamos en algunos sectores, pero que también con todas las inversiones que hicimos, esto fue minimizando esos reclamos. Esta unificación del registro único de contribuyente y bueno, que básicamente contribuyentes de impuestos internos con los que tienen y están vinculados a la aduana, ¿cómo está funcionando esto, director? ¿Algunos números que puedas compartir también con nosotros? Bueno, nosotros ahí tenemos, ahora estamos unificando el registro, porque Sí. anteriormente, por ejemplo, una persona vinculada a la actividad aduanera tenía que registrarse, un importador, un exportador, y la forma de registrarse era totalmente arcaica, ¿verdad? Era un libro que yo recuerdo que el libro de Mariscal López más o menos era así, Sí. ¿verdad? Entonces, eso eliminamos y ya establecimos hoy un sistema de que sea todo vía Marangatú, ¿verdad? El registro tanto de importador como exportador. Entonces, también con las ventanillas electrónicas también nos permite BUI, BUE, ¿verdad? Sí. Que son ventanillas únicas de importador y de exportador. Entonces, y tuvimos una situación con los auxiliares, ¿verdad? Que si fueron a manifestarse, porque ellos eran gestores, cobraban por eso, y bueno, y tuvimos una manifestación hace poco, ¿verdad? Que creo que no llamó mucho, por lo menos no hubo cobertura de prensa, pero sí hubo una manifestación ahí enfrente de nuestra oficina, porque estos auxiliares querían de alguna manera que continúe el sistema de registro manual, Sí. porque era el trabajo que ellos hacían, y bueno, hoy ya como el sistema es totalmente gratuito y es online, entonces ya no es necesario hacer ningún registro vía expediente. Entonces tuvimos una manifestación ahí, pero bueno, ellos se están acostumbrando también al uso de la tecnología en ese sentido. Ada. Con respecto al régimen del turismo, ¿qué datos nos podrías compartir? Luego de ese reajuste que se hizo, director, ¿terminó resultando, impactando o no en los niveles de recaudación o resultó en lo que estaban esperando? Resultó porque un poco, gracias también a lo que Argentina está haciendo desde el Sí. punto de vista de política económica, siempre decimos Paraguay tiene los impuestos más bajos y pocos impuestos. Entonces eso siempre es un aliciente desde el punto de vista económico. El problema era que el tipo de cambio la moneda, ¿verdad? Eso era Sí. un problema con Argentina. Hoy con el asinceramiento que está haciendo Argentina con la asunción del presidente Milei, hoy vemos de que es mucho más conveniente venir a comprar en Paraguay ciertos artículos, todo lo que es artículos electrónicos, todo lo que es artículos celulares, todo lo que tiene que ver con tecnología en general. Entonces, definitivamente, eso en Semana Santa me dijeron que Ciudad del Este explotó, ¿verdad? Nosotros redujimos el impuesto, en lo que es el régimen de turismo propiamente,
a 1,25% de IVA solamente paga al momento de la importación, y en este caso el turista que viene a comprar no va a pagar absolutamente nada, no paga IVA, ¿verdad? Y eso un poco ayudó a esa reducción del impuesto, ayudó para dinamizar un poco lo que es el régimen de turismo. Tuvimos un mejor dinamismo en este primer cuatrimestre de lo que es el régimen de turismo en comparación a lo que fue los años anteriores, y muchos brasileños también que fueron a Ciudad del Este a comprar. ¿Algún plan más estratégico también en la zona fronteriza? Quizás un trabajo coordinado con la Administración Tributaria de Brasil o Argentina, director en puerta. ¿Novedades? Con Argentina tenemos un plan, un proyecto de controles de cargas fluviales, ¿verdad? Porque todo lo que sale de aquí de Paraguay en lo que es exportación pasa lógicamente por ahí. Sí. Y queríamos hacer un trabajo, estamos hablando con la Dirección de Aduanas de Argentina, que forma parte del ARCA, ¿verdad? Hay que contar que también Argentina cambió su entidad, es un nombre diferente. Administración de Recaudación y Control Aduanero, creo que se llama ahora. Y con Brasil siempre hacemos controles en zona de lo que nosotros no... Canindeyú, toda esa zona, siempre estamos haciendo controles con las fuerzas militares y también con la Receita Federal. Ahora tenemos un buen relacionamiento con ellos y intercambiamos información y hacemos trabajos también coordinados con ellos, normalmente con los programas que hacemos de control de esa zona, lucha contra el contrabando. Ágata se llaman nuestros operativos que hacemos. Participa la SENAT, las fuerzas militares, tanto de Paraguay como de Brasil, y el Ministerio Público y la DENI. Así que normalmente hacemos también esos operativos con ellos. Director, antes de cerrar esta entrevista, reflexiones finales, quizás agregar un poco perspectivas también, considerando los números auspiciosos que están teniendo y que van en línea, asumo, también a lo que están esperando para lo que resta del año. Bueno, yo creo que este año se viene otra vez con un dinamismo muy interesante. Hay estamos teniendo mucho registro de contribuyentes extranjeros que están viniendo a invertir a Paraguay. Qué interesante. Sí, eso vemos como algo muy positivo. Especialmente en el sector agrícola y en el sector inmobiliario estamos viendo muchos contribuyentes que están solicitando residencia y están creando empresas aquí en Paraguay, y eso creo que es de forma muy positiva. Estamos trabajando también con el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar a las MIPYMES de tal manera que ellas puedan desarrollarse con esta nueva ley también que se está reglamentando. Entonces, bueno, yo veo muy auspicioso este año. Creo que es un año que vamos a crecer nuevamente dentro de lo que es la economía en general, y esperemos que no haya ningún shock externo, ¿verdad? Porque normalmente siempre afecta. Totalmente. Por más que sea poco, y también el clima, ¿verdad? Esperemos que se comporte de tal manera que tampoco haya ningún problema. Volvimos a tener los niveles del río necesarios. Con el río Bermejo tuvimos muchos problemas ahí en la desembocadura del río Bermejo, del río Paraguay, porque ahí tuvimos casi 500 barcazas que estaban paradas y nos hizo muy lento todo el proceso de importación. Pero bueno, estamos esperando ya que finalicen las obras para habilitar el segundo puente en la zona de Alto Paraná, de tal manera dinamizar todo lo que es el transporte terrestre en esa zona. Y de alguna manera también vamos a habilitar oficinas regionales en otras ciudades donde de alguna manera todavía no teníamos posibilidad de llegar. ¿Dónde, por ejemplo? Queremos en la zona de... está Coronel Oviedo, sí. Y después está la ciudad de Caguazú. En Caguazú vamos a habilitar una nueva oficina regional, y también estamos haciendo las gestiones para habilitar en Lambaré, en Luque, ¿verdad? Y probablemente también en Fernando. Así que estamos viendo para también ser más, tener por lo menos una oficina pequeña para que la gente vaya porque muchas veces le cuesta venir a Asunción o irse a San Lorenzo.
porque solamente en San Lorenzo tenemos Claro. una oficina regional. Igualmente toda la información está concentrada en la página web de la DENIT, director. Digo, como a modo de empaparse antes de hacer todo ese proceso ya. Claro. El problema, Príncipe, es que para hacer la firma Sí. electrónica cualificada, sí o sí tiene que venir la persona. Claro. Entonces muchas veces dice, me cuesta mucho por el tránsito ir a San Lorenzo o venir al centro, ¿verdad? Entonces por eso que queremos habilitar esas oficinas regionales para el tema de lo que es sistema de facturación electrónica. Porque va a ir una sola vez la persona. Pero ¿Cierto? imagínate, hoy somos 8.000, casi 9.000 contribuyentes, pero tenemos que escribir a 1.200.000. Es cierto. Director, y acá ya te cierro esta entrevista y agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿Hay algún tipo de estudio que hayan realizado de cuántos son los potenciales contribuyentes o personas físicas y jurídicas que están fuera del sistema tributario, que se lo conocen como de alguna manera informales? Y que si es que Sí, se hace una campaña agresiva, podrían incorporarse dentro de la masa tributaria. Y nosotros creemos que vamos a lograr, Sí, por lo menos nuestro objetivo dentro de nuestra planificación estratégica es llegar para el 2028 a 1.500.000 contribuyentes. Ese es nuestro objetivo, esperemos que lo logremos, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay mucha informalidad por el lado laboral. Muchos trabajan en relación de dependencia Es y tienen que cierto. estar inscritos a IPS, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, yo creo que hay 1.200.000 personas, de los cuales nosotros creemos que 400 a 500.000 personas pueden adherirse más. Nosotros si llegamos a 1.500.000, creo que vamos a lograr el objetivo en estos 3 años que nos quedan como gestión de gobierno, ¿verdad? Y seguir justamente capacitando, socializando, haciendo charlas. Estamos recorriendo el país, ahora vamos a ir también a otras ciudades. Yo personalmente voy a estar visitando las ciudades. Como te decía, estuvimos en Pilar esta semana. La idea es que la semana que viene voy a estar en Chile porque tenemos la Asamblea General del CIAT, donde me pidieron ir a exponer, porque realmente yo te cuento algo, Prince y Ada, sí, se quedan totalmente sorprendidos con la experiencia de Paraguay, ¿verdad? Porque es el único país que no aumenta impuestos, pero tiene un nivel de recaudación récord, ¿verdad? Entonces, totalmente. llama mucho la atención, se quedan muy sorprendidos los colegas de otros países y muchos están pidiendo que contemos la experiencia. Entonces voy a estar en 2 paneles la semana que viene en Santiago. Realmente eso para Paraguay anteriormente era casi muy difícil que estén más de un panel donde cuenten las experiencias, las anécdotas y sobre todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de estrategia para poder lograr estos números. Y más, si quiero agregar, y ahí sí ya te dejo, director, considerando que hubo un proceso de fusión que generalmente lleva también su tiempo de readaptación y bueno, genera ciertos conflictos internos, sin embargo no ocurrió en este caso porque fue en tiempo récord y bueno, los resultados también están avalando todo esto. Sí, bueno, Argentina, Brasil y también Colombia, Perú también tienen entidades unidas, pero que en la práctica ellos nos dicen no estamos tan unidos, ¿verdad? O sea, en esencia hay mucha diferencia todavía, por más de que teóricamente tengan que estar en la misma institución, pero sin embargo nosotros tratamos de hacer un proceso donde al funcionariado le hacemos partícipe de las decisiones, donde se sientan, donde no haya diferencia de uno está en impuestos internos y otro está en la gerencia de aduanas, y hoy tenemos estos resultados también porque para nosotros los recursos humanos son importantes y estamos trabajando bastante bien con ellos, también con los sindicatos, entonces eso un poco nos permite también tener estos números y sobre todo saber mano dura en el sentido de que los que no se portan bien están sancionados. Entonces eso un poco también nos permitió blindar la institución de la presión externa. Cuando hablo de presión externa hablo del sector político, que ustedes saben que tuve algunos roces en su momento. Y también con el sector empresarial, ¿verdad? Que muchas veces quieren influir en las decisiones del gobierno en cuanto a importación, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos los números que avalan nuestra gestión y la decisión de continuar. No hablamos de Conaxar, pero en la próxima seguramente vamos a hablar de eso. Con seguridad. Vas a hacer un tour Así también acá que, por la radio, director, en una de esas. Claro que sí, claro que sí. Es más, Sí. podemos hacer, Prince, yo te invito a que hagamos desde nuestro centro de monitoreo, donde es realmente impresionante lo que tenemos desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Así que podemos Hagamos. hacer desde aquí y mirar un poco los controles, controlar en línea ahí todas las aduanas. Acá vamos a coordinar con la gente de la radio y lo vamos a hacer. Director, que tengas un excelente día.
Gracias, Prince. Feliz Día del Trabajador también para Igualmente. todos. Aprovechar y agradecerle el trabajo a todos porque, bueno, el trabajo dignifica y Totalmente. permite que Paraguay pueda salir adelante. Así es que gracias a ustedes y que estén muy bien y que pasen un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, estuvimos con Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios de NIT, hablándonos sobre el comportamiento de los ingresos tributarios en el primer cuatrimestre del año 2025 y puntualmente en abril. Así que datos muy interesantes e importantes lo que estaba compartiendo justamente el director de ingresos tributarios y bueno, los planes también que están desplegando en ese sentido. Y mucho todavía por hacer, pero también por destacar. Así que vamos a seguir monitoreando todo lo que pueda ocurrir también desde la principal entidad recaudadora del Estado, que es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Josema, vamos a nuestra primera pausa, Ada, y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias nuevamente por la compañía y es momento de hacer un pimponeo de las principales noticias económicas, pero antes Ada nos comparte la cifra del día. Adelante, Ada. 25.000 millones de dólares fue el monto de las exportaciones no petroleras de Ecuador en 2023, impulsadas principalmente por productos como camarón, flores, bananos, minerales, cacao y chocolates, detalló José Hidalgo Payares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador. Si te interesa descubrir más detalles de esta entrevista, puedes escuchar el podcast completo en Spotify. Búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Y al igual que Cordes, que es justamente la consultora a la que pertenece José Payares, la consultora MEF Economía e Inversiones también forma parte de la red LAECO, que aglutina a otras consultoras de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y con muchos estuvimos conversando también durante estos meses en el programa. Y recordarles que pueden seguir escuchando todos los capítulos de Economía Mil en Spotify, como un menú ahí, decís me gusta, no quiero escuchar, este me interesa, así nada. Así mismo. Vos solés escuchar todos los capítulos otra vez. Claro que sí. Eso Hay sí. que mantenerse al tanto igual. Yo no le creo a vos tampoco, No. Josema. ¿Qué tal? ¿Por Hace qué el no me van a programa- creer? Hace el programa y van a escuchar. En fin. No, pero no en el día. Ah, Claramente, ok, no en el día. No. En los siguientes días, por ejemplo, en tu feriado. Ahora es momento de compartir las principales noticias económicas. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea informa que en los últimos meses más de 180 empresas estadounidenses han presentado más de 1.100 solicitudes de exclusión arancelaria para importar maquinaria desde China, esencial para sus planes de expansión industrial. Gigantes como Ford y Tesla, junto a empresas más pequeñas, argumentan que estos equipos son vitales para fortalecer la manufactura nacional, objetivo declarado de la política comercial de la administración Trump. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la lentitud en las respuestas gubernamentales han generado preocupación en el sector empresarial. Esta situación se da en un contexto donde la actividad manufacturera en Estados Unidos experimentó en abril su mayor contracción desde el 2020, reflejando el impacto de los aranceles y la falta de claridad en las políticas comerciales. Funcionarios actuales y anteriores del gobierno han reconocido la necesidad de ofrecer incentivos y exenciones para mitigar estos efectos negativos. Mientras tanto, las empresas continúan presionando por un alivio arancelario que les permita mantener su competitividad y avanzar en sus proyectos de inversión industrial. Y en el mismo sentido, a Estados Unidos no le está yendo nada bien, tal como se estaba pronosticando, y de hecho ya se está cumpliendo. Al menos esto da cuenta América Economía, que en el primer trimestre de este año la economía de Estados Unidos registró una contracción anualizada de 0,3%, marcando su primer retroceso desde el año 2022. Este descenso fue impulsado principalmente por un aumento de 41,3% en las importaciones, ya que empresas y consumidores adelantaron compras ante la inminente imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. Este incremento en las importaciones amplió el déficit comercial, restando cerca de 5 puntos porcentuales al PIB, el mayor impacto registrado hasta la fecha. Además, el gasto del consumidor creció 1,8%, su ritmo más lento desde 2023, mientras que el gasto gubernamental también disminuyó, contribuyendo a la desaceleración económica. La reacción de los mercados fue negativa. El Standard & Poor's 500 cayó
el Nasdaq también, el Dow Jones también. El índice de precios del PIB aumentó 3,7% y su medición subyacente alcanzó 3,5%, lo que mantiene presentes los riesgos de esta inflación. A pesar de estos indicadores, algunos analistas consideran que la economía aún muestra resiliencia, especialmente en el consumo personal, que representa 2/3 del PIB. No obstante, la incertidumbre generada por las políticas arancelarias y la disminución en el gasto gubernamental podrían continuar afectando el crecimiento económico en los próximos meses, da cuenta América Economía. ¿Más información, Ada? Sí, de acuerdo con Bloomberg en línea, en el primer trimestre de 2025, la economía de la eurozona creció 0,4% respecto al trimestre anterior, duplicando el ritmo de expansión del periodo previo y superando las expectativas del 0,2%. Este repunte se atribuye en parte a compras adelantadas por parte de empresas estadounidenses para evitar los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. Alemania y Francia registraron aumentos del PIB del 0,2% y 0,1% respectivamente, mientras que Italia creció 0,3%. España destacó con un crecimiento de 0,6% e Irlanda sorprendió con un 3,2%, influenciada por la actividad de multinacionales tecnológicas. A pesar de estos resultados positivos, persiste la incertidumbre sobre el impacto total de los aranceles estadounidenses, muchos de los cuales están en pausa a la espera de negociaciones. Las encuestas empresariales sugieren un posible debilitamiento en los próximos meses debido a la falta de confianza en las políticas comerciales de Estados Unidos. El economista jefe del Banco Central Europeo indicó que, aunque es improbable una recesión, la expansión económica podría ser menor de lo esperado. Y acá aterrizamos ya a países de la región, como por ejemplo Argentina, donde al parecer hay buenas noticias, y esto lo da a conocer Ámbito.com, que el gobierno argentino anunció la eliminación de las retenciones para el 88% de los productos industriales, medida que beneficiará a 3.580 empresas exportadoras, casi el 40% del total en el país. Esta decisión busca mejorar la competitividad de sectores como autopartes, maquinaria agrícola, farmacéutica, cosmética y electrónica, entre otros. En 2024, las exportaciones de estos productos generaron $3.800 millones. La reducción de derechos de exportación, que oscilaban entre 3 y 5%, representa un alivio fiscal significativo para las pequeñas y medianas empresas industriales. Y desde el ámbito también, en ese sentido, en Brasil, ¿qué nos dice noticias internacionales? Dicen las noticias internacionales, Ada. En marzo del 2025, la deuda pública federal de Brasil superó por primera vez los 7.5 billones de reales, alcanzando 7.58 billones, lo que representa un aumento del 0,2% respecto a febrero. Este crecimiento se atribuye principalmente a la incorporación de 74.000 millones de reales en intereses sobre los títulos, a pesar de que el Tesoro Nacional rescató 52.000 millones de reales, más de lo que emitió en el mes. La deuda interna en títulos aumentó 0,29%, situándose en 7.199 billones de reales, mientras que la deuda externa disminuyó 1,53% debido a la caída del dólar. Y ya en noticias nacional, ABC informa que en el primer trimestre del año 2025 el presupuesto general de la nación alcanzó 134 billones de guaraníes, esto es aproximadamente 17,7 millones de dólares, reflejando un incremento de 994,7 millones, aproximadamente 131 millones de dólares respecto al monto aprobado inicialmente por el Congreso, que era de 133 billones de guaraníes. Este aumento, equivalente a 0,74%, se debe principalmente a ampliaciones presupuestarias en la administración central, incluyendo ajustes en el anexo de personal y modificaciones aprobadas en el segundo semestre de 2024 que no se incorporaron en el presupuesto original de 2025. El 89% de este incremento se financió con recursos del Tesoro provenientes en su mayoría de la recaudación de impuestos. Y más datos e información a nivel nacional, ¿ah? Sí, también ABC nos informa que en mayo del 2025, la Superintendencia de Bancos del Paraguay estableció que la tasa de interés anual máxima permitida para créditos en moneda local será del 28,31%, una ligera disminución respecto al 28,65% vigente en abril. Para préstamos en moneda extranjera, el límite se fijó en 10,63%, también inferior al 10,71% del mes anterior. Estas reducciones reflejan la tendencia descendente de la tasa de política monetaria, que actualmente se sitúa en 6%. Se considera que una tasa de interés
es usuraria cuando excede en 30% el promedio de las tasas efectivas anuales aplicadas por bancos y financieras en créditos de consumo, según la legislación vigente. Esta medida busca proteger a los consumidores de prácticas crediticias abusivas y fomentar condiciones más equitativas en el acceso al financiamiento. La disminución de los límites de tasa de interés también puede incentivar la demanda de créditos al hacerlos más accesibles para los usuarios. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis y un artículo, que de hecho se plasma en el artículo económico, y en esta ocasión y en esta edición se aborda los ingresos que generaron ambas binacionales, la Itaipú y Yacyretá. Entre 2021 y 2024, Paraguay recibió más de 2.200 millones de dólares por regalías, compensaciones e ingresos por cesión de energía proveniente de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. De acuerdo con datos oficiales, básicamente del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Paraguay, Itaipú fue la principal fuente de ingresos, aportando en promedio el 82% del total, con un punto más alto en 2021, cuando generó 685 millones de dólares. En contraste, Yacyretá mostró cifras más variables, con un repunte importante en 2024 al registrar 116 millones de dólares, más del doble de lo recibido en 2023. En 2024, el ingreso total por ambas hidroeléctricas alcanzó 613 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de 13,9% respecto al año anterior y un incremento de 31,9% en comparación con 2022. Si bien los ingresos han sido relevantes, se destaca su carácter volátil, lo que representa un desafío para su incorporación en el presupuesto general de la nación. Y en ese sentido hay también evidentemente muchas informaciones que se dan en torno a los ingresos y la importancia que tiene obviamente los recursos generados por ambas entidades. Estamos hablando de la Itaipú y también de la entidad binacional Yacyretá, considerando que son y que forman parte de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto general de la nación para programas claves como vinculados a la salud, a la educación y también evidentemente algún que otro programa social. Nosotras, Ada, nos vamos despidiendo, llegamos al viernes. La próxima semana tenemos mucho más análisis y obviamente también entrevistas de primerísima mano hablándonos sobre sectores económicos claves de la economía aquí en Economía a Mil, y recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar a través de... Es el podcast de Spotify, que nos pueden encontrar como Economía a Mil. Así mismo, y también en todas nuestras redes sociales como MF Economía. Así mismo. Estamos hablando de Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos, sí, LinkedIn, X. Así que estamos en todas las plataformas. Y agradecerles muchísimo el tiempo y la compañía de todos los días. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.